Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Las Cosas Como Son aquí en RPP Televisión. Les saluda Carlos Villarreal. Tendré el gusto de acompañarlos esta noche hasta las 8 con entrevistas sobre la coyuntura actual de nuestro país, ¿no? Tendré la difícil misión de reemplazar el día de hoy a Fernando Carballo. Bueno, vamos a comenzar este programa con el doctor Luciano López, quien es el abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a quien le agradecemos, por supuesto, por su visita. ¿Cómo está, doctor? Muy Muy buenas buenas noches, noches. al contrario, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, a ver, se supo ayer que la Junta Nacional de Justicia ha iniciado una investigación preliminar a la doctora Delia Espinosa, fiscal de la Nación, por por diversas faltas, ¿cierto? Una de ellas es no aceptar el fallo de la Junta que repuso a Patricia Benavides, además instigar a los trabajadores y fiscales a protestar, ¿no?, contra esta decisión. ¿Se justifica para usted este inicio de investigación a Delia Espinosa? No, porque está judicializado. Si es de público conocimiento. Además, yo patrocino a la doctora Espinosa justamente en el amparo que se ha planteado contra esa resolución de la Junta Nacional de Justicia. Una resolución además absolutamente irregular, pero en todo caso, si es irregular, si no lo es, eso lo va a decidir el Poder Judicial. Entonces, calificar de un desacato a una objeción que además la propia ley del procedimiento administrativo general, que es la ley que han aplicado para esta situación, le permite a mi patrocinada oponerse al cumplimiento y además judicializar el asunto, pues hace que este tema, valga la redundancia, si está en conocimiento de unos jueces del Poder Judicial, mal hacen ellos otra vez forzar la figura generando este procedimiento de indagación preliminar sobre una falta que el Poder Judicial al final va a determinar si fue o no fue. Entonces, por eso que digo, es un asunto totalmente judicializado. Más allá, Carlos, que además se conoció y es de público conocimiento de que el secretismo con el cual actuó la Junta Nacional de Justicia, justamente por la actividad de la prensa, que a través de pedidos de acceso a la información pública, ellos se vieron obligados a develar el acta que fue reservada con 6 miembros, sin la participación de la secretaria general, sin grabación, violando pues una serie de normas de su propio reglamento. Entonces, ellos están pretendiendo ejecutar una resolución irregular, antirreglamentaria, ilegal, y sobre eso, que a pesar que está judicializado, encima abren un procedimiento disciplinario. Ahora, dentro de esta resolución que se conoció de la Junta, se establece que no procede su suspensión. ¿Esto qué implicancias tiene? Bueno, significa entonces de que mi cliente va a continuar ejerciendo su cargo mientras se desarrolla esta primera etapa del procedimiento que se llama preliminar. Entonces, mira, recién el asunto, como bien lo has mencionado, se ha conocido el día de ayer. Aún entiendo que no han sido notificados, mi cliente todavía no ha sido notificada. Yo soy abogado exclusivamente del caso del amparo, pero seguro conversaremos, etcétera. Ya será una cuestión de que decía la fiscal de la Nación. Pero también el día de ayer se ha conocido pues otra irregularidad más en la Junta Nacional de Justicia, que es el caso del presidente, ¿no? Sí, sobre eso vamos a Sí, conversar encantado. obviamente, pero para terminar este punto, ella dispone de 10 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez que Usted, sea notificada. claro, ¿qué propósito ve usted detrás de este inicio de investigación preliminar? Bueno, el propósito es bastante evidente, ¿no? En realidad quieren tomar el Ministerio Público. Creo que hay que decirlo claro y sin ambajes. Creo que hay, además, ¿Quiénes? básicamente estas fuerzas, entiendo, políticas que están en el Parlamento, que tienen pues una connivencia con el Ejecutivo. El Ministerio Público es incómodo porque realiza pues una serie de investigaciones a funcionarios de alta jerarquía, que son los propios congresistas, la presidenta de la República. La señora Espinosa definitivamente es un funcionario muy incómodo. Entonces, desde ese punto de vista, las maniobras como para tratar de sacarla a ella del cargo e incluso sus colegas de la Junta de Fiscales Supremos y tener fiscales a la medida, como el caso de la señora Benavides, con tremendos rabos de paja, pues definitivamente es algo evidente, es algo que creo que no se puede tapar el sol con un dedo, es esa vista y paciencia tanto de la colectividad como de la prensa en general. Claro. Ahora,
Recientemente el Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya que hablamos de la labor de la Fiscalía, ha decidido archivar esta denuncia constitucional contra la presidenta y otros por el tema de las muertes ocurridas en las protestas. Quería pedirle un comentario al respecto y además, aquí el viernes último, el doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del TC, dijo que desde la Fiscalía de la Nación se está actuando como una especie de mono con metralleta, que meten denuncias por doquier, sobre todo a la presidenta de la República, con el fin de desestabilizar este gobierno, esta gestión. ¿Cuál es su análisis de esto, doctor? Bueno, disiento respetuosamente con el doctor Blume, que entiendo además es un abogado de parte, ¿no? Claro. Entiendo que y creo que hay que hacer el disclaimer correspondiente, como lo hago yo. Me presento como abogado de la fiscal de la Nación. Entiendo que es su posición de abogado de parte, discrepo con él, porque mientras en el Poder Ejecutivo está liderado por funcionarios políticos de cargos de elección popular, pero políticos en final de cuentas, en el Ministerio Público ese es fruto de una carrera pública objetiva. Entonces creo que ahí nomás ya hay unas distinciones. Pero en todo caso, creo que los hechos recientes muestran con bastante evidencia ante la opinión pública, sobre todo, de que este intento concertado de poder tomar la Fiscalía de la Nación es algo más que evidente, y de colocar a una fiscal a su medida, como es el caso de la señora Benavides, ¿no? Bueno, doctor, ahora sí, hablemos de este caso que se ha conocido, esta situación del presidente de la Junta Nacional de Justicia, el doctor Gino Ríos. Tiene en su haber una sentencia en su contra por violencia familiar contra su ex esposa que fue emitida en el 2011. Es una sentencia consentida, ¿cierto? Que según el programa Corto Poder no fue apelada, efectivamente. Exactamente. Emitido por el primer juzgado transitorio especializado de la familia de La Molina y Cieneguilla. Bueno, escuchábamos ayer también en este informe al defensor del pueblo manifestar que no se le consultó en la prueba y la evaluación respectiva al señor Ríos por decoro. ¿Cómo toma usted esto? O sea, esta declaración del defensor del pueblo, y además, ¿con esto procedería en este caso la vacancia del presidente de la Junta? Vamos por partes. Lo primero, respecto del defensor del pueblo. Miren, yo creo que hay que decirlo con absoluta claridad. Las declaraciones del defensor del pueblo no son unas declaraciones solamente desafortunadas. Reitero, no son solo declaraciones desafortunadas. Son declaraciones que revelan una manifiesta ilegalidad. Dicho de otra manera, el defensor del pueblo, en el reportaje de Juana de Avellaneda, prácticamente ha dicho ante la televisión nacional que él ha incurrido en infracción a la Constitución. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios públicos tienen el deber de respetar el principio de legalidad. Dicho claro, tienen que respetar lo que dice la ley. Y el defensor del pueblo, en primer lugar, no solamente por su función, sino porque además él presidía la comisión especial. Claro, por eso. ¿Correcto? Y la ley, y por eso digo que es una infracción clarísima legal, y por ende este señor habría incurrido pues en una infracción constitucional, porque el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que él como principal evaluador debería haberla conocido, y de hecho la conoce porque es abogado, ¿no? Dice, para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere tener reconocida trayectoria profesional, solvencia y idoneidad moral. Y la propia ley define qué cosa es idoneidad moral. Dice, para evaluar la solvencia e idoneidad moral se toma en consideración el comportamiento laboral y familiar. Por eso es que la ley dice que están impedidos de ser miembros de la Junta Nacional de Justicia, artículo 11, los que estén condenados con sentencia por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes. Entonces, por eso digo, no es solo una declaración desafortunada, es la confesión de parte de que no hizo su trabajo, que irrespetó lo que dice la ley. Ahora, ¿usted cree que fue algo intencional de parte del defensor? Porque usted dice, de hecho, conoce la ley. Sí. Como presidente de la comisión evaluadora. ¿Cree que esa omisión, en vez de haber sido por decoro, fue algo intencional para favorecer a Gino Ríos? Yo creo que como no es la primera vez, sino es la segunda. ¿Y por qué digo la segunda? Porque recordemos que también se les pasó el caso de Rafael Ruiz Hidalgo.
En el caso de Rafael Ruiz Hidalgo, que era miembro de la Junta Nacional de Justicia, vacado hace unos meses nomás, en el mes de abril, también se descubrió que el señor tenía una sentencia por prevaricato. Entonces, si ya es un escándalo que se te pase una, comprenderás que ya es totalmente bochornoso y alarmante que te pase 2 veces. Entonces ahí voy a tu pregunta. Creo que es un hecho que tiene que investigarse, porque me da la impresión que puede haber desde omisión de funciones y veto a saber si a lo mejor no había existido hasta encubrimientos y cualquier otras cuestiones que un penalista creo que podría calificar mejor. Pero lo cierto es que más allá de la situación de vacancia, y que ahorita voy a comentar eso, del señor Ríos, creo que la selección y la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, como es el segundo caso, ya te puso en telejuicio pues toda esa elección, sobre todo a la luz de la propia confesión de parte del defensor del pueblo. Pero, a ver, usted dice que esto tiene que investigarse. Totalmente. ¿Qué instancia? ¿El Ministerio Público? El Si Ministerio hay, Público tendría que investigar al defensor del pueblo. Pueden existir 2 cosas, sí. Por un lado, porque podrían existir presuntas comisiones de delito y habría que investigarlo, desde omisión de funciones y cualquier otra situación más. Y en el y en el ámbito del Congreso de la República, recordemos que el Congreso de la República siempre puede iniciar investigaciones, pero claro, este Congreso, pocas cosas le puedes pedir. Lo que sí creo es que por lo menos en el espacio del Ministerio Público eso es posible, porque como vuelvo a repetir, no es una simple declaración desafortunada. Si uno revisa lo que dice la ley, esto no era ningún asunto privado, como dice el señor Ríos. Este es un tema en donde la idoneidad moral tenía que ser calificada. No lo digo yo, lo dice la ley. Y el impedimento tampoco me lo he inventado yo, lo dice la ley. Y este es el segundo caso. No es el primero, es el segundo. ¿El Pleno de la Junta tendría que tomar aquí una decisión al respecto sobre la vacancia, cree usted? No, es que tiene que ser así, porque así sucedió con el caso de Rafael Ruiz. Y hay que acá hacer una distinción. La ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia establece que hay 2 situaciones de impedimento. Una es cuando tú tienes una sentencia por comisión de delito y otra, que es lo que ha pasado con el caso del señor Ríos, que es cuando tú tienes una sentencia por violencia familiar. No confundamos, no es sentencia por delito de violencia familiar, porque para delitos existe otra causal, que es el inciso D de este artículo 11. En el caso de él es una sentencia por violencia familiar, es el otro supuesto. A Rafael Ruiz Hidalgo le aplicaron el primero porque era delito, al señor Ríos tendría que aplicarse el segundo porque es una sentencia condenatoria consentida, que eso es lo peor. O sea, él no la apeló y al no apelarlo, tú estás reconociendo, o sea, él está reconociendo que incurrió en violencia familiar psicológica en agravio de su esposa. Y no es un tema privado, como él lo dice. ¿Y eso por qué? Porque el propio señor el propio señor Ríos lo ha dicho en la vacancia del señor Rafael Ruiz Hidalgo. En esta resolución firmada por el propio señor Ríos, sí. Por eso la verdad que me pareció genial la frase de ayer de Sol Carreño cuando presentó el reportaje que decía: con la misma vara que mide será medido. Sí, claro, el señor Ríos firma esta resolución con sus colegas y dice en esta resolución que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, dice, además de mostrar una conducta transparente en todos sus actos, debe tener un proceder ejemplar en el ámbito público y privado. Y eso no lo he dicho yo, lo dice el señor Ríos. Claro, repasando las declaraciones de Gutiérrez, el defensor del pueblo, él señala, ¿no?, que este tipo de sentencias, o sea, el de Gino Ríos, que tiene que ver no con maltratos físicos, no con violencia física, sino con la imputación de un tema estrictamente psicológico. No lo minimizo, pero no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizás tiene una connotación punible. Mira, eso es lo que ha explicado el señor José Gutiérrez. A ver, más allá de que se enrede, señor, yo no sé, como bien dices, eso es un tema de investigación, si a propósito que, yo lo dudo porque es abogado, ¿no? No creo que sea tan mal abogado. Pero, a ver, vuelvo a repetir, cuando habla de punible es porque él está confundiendo de que es por delito. Pero vuelvo a repetir, el artículo 11, inciso D, dice que vacas, o sea, o estás impedido
cuando tú tienes una sentencia condenatoria por delito doloso. Pero ese es delito, es una cosa. El inciso E, que es lo que se le aplicaría a Ríos, dice los condenados con sentencia con sentido de ejecutoriedad por violencia contra las mujeres. Pero eso no es por delito, pues. ¿Por qué? Porque los procesos de violencia familiar son sentencias que declaran una responsabilidad que no necesariamente es delictual, sino que mandan a hacer cosas. Por ejemplo, según los pantallazos de las piezas procesales que mostraba ayer el reportaje de Cuarto Poder, al parecer al señor lo declararon autor de violencia familiar en agravio de su esposa, que es un proceso muy distinto al de su divorcio. Entonces, eso, este señor, cuando incluso le preguntan en la entrevista, porque eso es lo que muestra el reportaje divulgado anoche, el señor se va por la tangente y comienza a hablar del divorcio, cosa que es un proceso distinto al de violencia familiar, lo cual acredita que definitivamente él sabía muy bien que estaba en la causal de impedimento, y ahí es muy grave que los miembros de la comisión especial, presidida por el señor Gutiérrez, minimice o simplemente sortee el tema, veto a saber si con otros propósitos subterfugios. Por eso es que lo que digo es el segundo caso. Independientemente de la vacancia de Ríos, porque tendría que ser una vacancia, y yo no creo que la señora Cabrera, que es la única mujer de ese grupo, acepte tener un colega que ha cometido una sentencia consentida por violencia familiar, ¿no? O sea, a ver, Supongo, ¿no? para que la gente para que la gente lo entienda, entonces, ¿podría el mecanismo de vacancia darse el caso que se reúne el pleno de la Junta y decidan justamente vacar al señor Ríos? Sí, porque, O sea, porque yo no creo. De oficio, pero entiendo, el día de hoy he visto en las redes que un par de congresistas ya presentaron un pedido de vacancia a Acuña y Paredes, ¿no? Y Paredes, Usel Paredes. Y bueno, ya al menos hay un procedimiento allí que tiene que dársele trámite como se le dio en trámite al caso de no es necesario que haya una iniciativa de un congresista para plantear la vacancia del señor Ríos de la Junta. Claro que no, porque para empezar debería haber hasta una renuncia, ¿no? Pero como ya es mucho pedir, creo que definitivamente si hay un trámite de vacancia y los miembros pueden actuar de oficio, pues no sé si lo harán, si ya existe un pedido sobre su escritorio van a tener que darle trámite. Y vuelvo a repetir, ahí hay una mujer, ¿no? Yo supongo que la señora Cabrera algo tendrá que decir respecto de un colega suyo que ha sido congresista, que está ahí condenado, un señor, perdón, con una sentencia consentida, es más, por violencia familiar. O sea, eso es gravísimo. Yo supongo que sobre todo porque no creo que sean incoherentes con el criterio que ellos mismos han establecido en el caso de Ruiz, ¿no? Exacto. Quería conversar con usted sobre otro punto, doctor López. Este reglamento que se ha cambiado y ha flexibilizado el tema de los regalos, los presentes, las donaciones que puede recibir la presidenta de la República, ¿cierto? Este documento, esta resolución, esta directiva se conoció en julio, o sea, en este mes, y bueno, no hay además, digamos, un límite en cuanto a los costos de los regalos que puede recibir la presidenta, ¿no? Los puede recibir de parte de, inclusive alguna entidad nacional o internacional. ¿Qué riesgo ve usted con respecto a esta flexibilización para la entrega de donaciones, regalos y otros a la presidenta Dina Boluarte? La violación del principio de transparencia. Es más, existe una ley que se llama la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que no es un simple código ético, es una ley. Y como ley tiene pues un rango superior a una norma de inferior rango como es este reglamento que acaban de aprobar. Para mí es un reglamento en principio ilegal porque viola la ley del Código de Ética de la Función Pública. Pero además de eso, con lo cual ya es una irregularidad más de este gobierno, lo que sí creo es que definitivamente me pregunto cuál es la opinión de la Contraloría General de la República, ¿no? Porque definitivamente esta es una situación totalmente irregular, es algo que viola el principio de transparencia e incluso la prohibición de conflictos de intereses, que todo esto, como vuelvo a repetir, está en la ley del Código de Ética de la Función Pública. Claro, por eso me parece tan grave. En el documento, o sea, en esta directiva, que cambia en un artículo determinado una resolución o directiva similar del 2021, se dice lo siguiente:
en los casos en los que su ofrecimiento y o recepción se produce sin tener relación alguna con la condición o con el cumplimiento de sus funciones como servidor, ¿ah? O cuando teniendo relación con el desempeño de sus funciones, el ofrecimiento y o recepción del regalo acontece en mérito a un acto protocolar. O sea, Claro, aquí le podrían regalar un auto a la presidenta y claro, no hay un límite, pues. Exactamente, no hay un límite, pero es que en realidad la conciencia de esta gente en realidad no tiene límites al parecer, ¿no? Por eso es que lo que creo es que en todo caso, esta es una norma, como acabas de mencionar, es una directiva. En mi concepto es inferior definitivamente al rango que tiene la ley del Código de Ética de la Función Pública. Me parece que podría ser impugnada incluso a través de una acción popular. Pero lo más alarmante, creo yo, es que en estos momentos el funcionario encargado de poder opinar con mayor propiedad sobre estas cuestiones que son bastante evidentes, como lo acabo de mencionar, es la Contraloría General de la República, ¿no? Creo que justamente por la transparencia de su propia función debería decir algo sobre el particular. Doctor Luciano López, muchas gracias por visitarnos esta noche aquí en RPP Gracias, Televisión. Carlos.